quienes nos acompañan, mantengan su micrófono silenciado si quieren hacer alguna pregunta al final. Vamos a tener 2 exposiciones por parte de nuestras invitadas y al final unos 10 a 15 minutos de preguntas y respuestas para que, si ustedes lo desean, nos puedan acompañar participando con estas preguntas. En primer lugar, pues le doy la bienvenida a todas y a todos aquí en la sala que nos acompañan presencialmente y también a la distancia. Este es el segundo desayuno de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. No obstante, es la primera conferencia y quise empezar con 2 amigas y con 2 referentes en materia de derecho digital, que es la doctora Belén Rivas desde España y la doctora Viviana Beatriz desde Argentina. Muchas gracias, Belén, muchas gracias, Viviana, por acompañarnos. Ahora, vamos a... Sí. No quiero interrumpir. Bien, les voy a dar una breve reseña de cada una de ellas para que pasemos después a su exposición de alrededor de 15 minutos. Voy a empezar en este momento con la doctora Viviana Beatriz Luz Clara, que es doctora en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca, magíster en Derecho de Internet, mediadora prejudicial, presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, FIADI, directora del Instituto de Derecho Informático que es CAMDP, Viviana. Es el Colegio de Abogados de Mar del Plata. Correcto. Bien, y docente e investigadora de distintas universidades en Argentina, como la Universidad de FASTA, UKS y UCASAL. Profesora del Máster de Legal Tech de la Universidad de Salamanca y del posgrado de Derecho Informático de la UBA. Además, autora de innumerables libros y conferencista e investigadora en estos temas. Muchas gracias, Viviana, por acompañarnos y dejo contigo el uso de la voz por estos 15 minutos y después pasamos contigo, Belén. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, muchísimas gracias, Sancid, por esta invitación. También a Belén Rivas, que me acompaña en este pequeño panel de esta mañana. La verdad que es un gusto compartir con ustedes y con la audiencia este tema de derechos digitales en nombre de FIADI, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, que bueno, justamente trata todos estos temas a través de distintos artículos, libros, congresos y otras actividades que realizamos. Nuestra federación está ya cumpliendo el próximo año 40 años dedicada al estudio de la interrelación entre el derecho y la informática. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Sí. Perfecto. Quería a su vez también invitarlos en nombre de nuestra federación al congreso que se va a llevar a cabo en Villavicencio, Colombia, los días 1, 2 y 3 de noviembre, que es el congreso anual que nos nuclea a todos los miembros de FIADI para el tratamiento de estos temas, y a todos los que quieran inscribir, mandar ponencias o participar, lo pueden hacer a través de nuestra página web fiadi.org. Bueno, dicho esto, llego a los temas que nos convocan hoy, que es el de los derechos digitales. Los derechos digitales no son otros que los derechos humanos reconocidos por aquellas declaraciones universales de derechos humanos que todos conocemos y hemos estudiado. Ocurre que en el ámbito de la era digital en la que estamos inmersos, han aparecido la necesidad de contemplar otros derechos en el ámbito del mundo y del entorno electrónico. ¿Qué es este entorno electrónico en el cual nosotros queremos hacer valer estos derechos? Es un entorno nuevo, eminentemente dinámico, internacional, virtual, visual. Sabemos que nuestro mundo ha pasado por distintos entornos. El entorno rural, que era el primero que conocimos, un entorno de tiempos largos, el entorno de la siembra y la cosecha. A este le siguió el entorno industrial, que fue el de la gran revolución industrial, que nos cambió el mundo y en el cual se comenzó a hablar de que el tiempo es dinero, y de la hora hombre,
donde las personas salieron del mundo rural y se acercaron a las ciudades, y allí comenzó a formarse este mundo de las grandes ciudades como lo conocemos hoy. Sobre estos dos entornos que todavía existen, aparece un nuevo entorno, que es el entorno electrónico. Este entorno donde todos podemos estar conectados a través de las redes, a través de Internet. Es un entorno que apareció allá por los años 2000. Si bien, hablando de derechos humanos, algunas constituciones ya a fines de los 90, como en el caso de Argentina y otras de Latinoamérica, fueron reformadas para incluir algunos de estos derechos digitales que ya a través de la informática se vislumbraban, como es el derecho de la privacidad, el recurso de habeas data, todo esto para proteger nuestros datos. Pero vemos que esto no fue suficiente y que cada vez más comenzaron a aparecer en este entorno, como les decía, este entorno nuevo donde todos estamos interconectados, nuevos derechos y nuevos deberes digitales. Cuando hablamos de nuevos derechos, tenemos que hablar de la protección de nuestros datos, como les digo, en principio, de la privacidad, por supuesto, y nos preguntamos todavía muchas veces hasta dónde existe la privacidad, de la libertad de expresión en las redes, a la cual todos tenemos derecho, del derecho a la información, a una información de calidad, veraz, porque vemos hoy que estamos rodeados de fake news, y eso también vulnera nuestros derechos. Del acceso a Internet, un derecho que desde el año 2006 ha sido consagrado como derecho humano para todas las personas que puedan conectarse en igualdad de condiciones. Si bien sabemos que la brecha digital todavía existe al día de hoy muy marcadamente en distintos países y que tenemos que luchar para que todo esto se extienda a la mayor cantidad de personas posibles para que puedan hacer efectivo este derecho. A producir contenidos en las redes, este es un derecho también que tenemos, a asociarnos en comunidades virtuales, a administrar la red de manera abierta e inclusiva, a la diversidad humana. Bueno, todos estos son derechos que se plantean como derechos nuevos, como derechos fundamentales, que muchos de los cuales son la representación digital de derechos fundamentales que ya están en nuestras constituciones y que, bueno, se llamarían hoy de cuarta generación, porque aquellos que les decía provocaron las reformas en algunas constituciones, en la mayoría, son los de tercera generación, ¿no? El medio ambiente sano, el derecho a la vivienda digna, el habeas data, nuestros datos, en fin, todos esos son los que consideramos de tercera generación, pero estos ya podemos llamarlos como producto de la transformación digital y que deben ser respetados, y bueno, es lo que llamamos de cuarta generación. ¿Cómo protegerlos adecuadamente en el entorno electrónico, en este entorno que todavía nosotros no terminamos de conocer, donde todos estamos interconectados y donde todo es internacional? Es un tema cuando decimos adecuadamente. ¿Por qué? Porque uno de los derechos, el más fundamental de los derechos, que es el derecho de acceso a la justicia, es un derecho constitucional fundamental que hace efectivo todos los demás derechos. Tiene que también ser reconocido para que podamos en este entorno electrónico resolver nuestros asuntos cuando tenemos un problema. Porque muchas veces vemos que se conectan personas que están en distintos lugares del mundo, intercambian bienes o servicios, y cuando hay un inconveniente, prácticamente no podemos recurrir a la justicia de nuestros países, porque es una justicia todavía muy lenta, muy arcaica, muy cara. Entonces necesitamos métodos ágiles que permitan a las personas ejercer este derecho de acceso a la justicia. Pero acá quiero hacer una diferenciación. Conocemos derecho a la justicia y derecho a justicia. Derecho a la justicia, según dicen nuestros profesores, digamos así, es el derecho abierto a poder ingresar a los tribunales cualquier caso que nosotros tengamos. Y el derecho a justicia es
poder tener nuestra propia justicia aún a través de métodos adecuados o métodos alternos de resolución de conflictos, y aquí aparece la posibilidad de hacer esto mediante los ODR, Online Dispute Resolution, los métodos alternos en línea, que hoy vemos que cada vez se extienden más y que son la negociación, la mediación y el arbitraje electrónico, que, bueno, son fundamentales para que podamos dar respuesta y que nuestros derechos sean tutelados en el entorno electrónico. De todos estos métodos, la negociación la pueden realizar las partes en forma directa, la mediación y el arbitraje requieren de un tercero neutral, y de ahí la importancia de la capacitación y de la preparación de estos terceros neutrales para que estemos con personas que realmente estén a la altura del papel que tienen que ejercer en este entorno electrónico. Yo creo que es por aquí que vamos a conseguir tener mayores respuestas en este acceso a justicia que les digo que es fundamental que esté contemplado. En cuanto hablamos de derechos digitales, la verdad es que tenemos más preguntas que respuestas, porque estos derechos y también los deberes van cambiando permanentemente. A medida que aparece un riesgo, tenemos que pensar qué derecho es el que puede estar vulnerado y tenemos que proteger. Hace un momento, antes de empezar, hablábamos de la inteligencia artificial con Belén, y este es un tema a contemplar por los diversos países. Sabemos que la Unión Europea estuvo trabajando ya desde el año 2019, el libro blanco de la inteligencia artificial y demás instrumentos, buscando realmente que se pueda regular esta inteligencia artificial para evitar los sesgos cognitivos, evitar la discriminación y otras conductas que pueden perjudicar al ser humano en sus derechos. Pero bueno, es como les digo, todo se renueva muy rápidamente. Se quiere prohibir el chat GPT, pero automáticamente puede aparecer otro con otro nombre al cual después tengamos que analizar y decidir qué hacer también. ¿Y qué pasa con la vigilancia digital? Todos supimos con la pandemia lo que fue la vigilancia digital, sobre todo en países más autoritarios como en el caso de China. Entonces, es importante que a nivel regional y por supuesto a nivel internacional estos temas sean tratados, sean visibilizados y tengamos algún tipo de regulación que pueda ir llevando estos derechos adelante. En el caso latinoamericano, la 25 Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, en su Declaración de Derechos Humanos, contempló, esto fue en diciembre del 2009, los distintos derechos como el de acceso a las nuevas tecnologías de comunicación, la protección de la intimidad y la protección de los datos personales a través de la habeas data. Pero vemos que esto ya ha quedado demasiado chico para la importancia de lo que está teniendo el entorno electrónico hoy, y que se tienen que reconocer más y nuevos derechos. Pero no nos quedemos solo en los derechos, pensemos también que hay deberes digitales que el ciudadano tiene que cumplir. No porque estemos en las redes podemos hacer cualquier cosa, debemos respetar la libertad del otro, la privacidad del otro, no podemos enviar imágenes y fotografías y comentarios de los demás sin su autorización, porque podemos estar vulnerando su privacidad, y esto muchas personas no lo toman en cuenta. También debemos evitar la existencia de abusos de muchas personas hacia otras. Debemos respetar la propiedad intelectual de los contenidos de quienes están en línea, porque hoy es muy fácil copiar y pegar y, bueno, todo esto ya sabemos las consecuencias que tiene. Entonces, creo que debemos trabajar muy fuertemente sobre derechos y deberes del ciudadano en el entorno electrónico para tener el mundo que realmente nos merecemos, un mundo con normas más claras, sabiendo dónde está nuestra seguridad jurídica y la de aquellos que nos rodean, ya sea al lado nuestro o del otro lado del mundo. Bueno, nada más, no me quiero extender más para no robarle minutos a Belén, y quedo a disposición para después intercambiar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Viviana, perdón.
sin duda es un nuevo paradigma hablar de derechos digitales y ha surgido mucho la interrogante de si es necesario hablar de derechos digitales desde un punto de vista positivista, es decir, legislar estos nuevos derechos, o es una extensión de los derechos humanos o derechos en general que ya están preestablecidos y solo se requiere una nueva interpretación judicial o una nueva forma de adaptar lo que ya tenemos. Parece que esa discusión, esa reflexión, pues desde la academia y desde en general la doctrina y la jurisprudencia, pues va avanzando a la par de que algunos países pues deciden tomar el rumbo de la regulación de manera específica. Ahora les voy a mencionar brevemente parte de la trayectoria de Belén. La doctora Belén Arribas Sánchez es presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones de Derecho Informático, IFCLA por sus siglas en inglés. Es abogada especialista en protección de datos personales y miembro del Comité de Expertos en Materia de Protección de Datos de Europa. Es también vicepresidenta de ENATIC y Asociación Española de Expertos en Derecho Digital. Entre muchas otras cosas, también autora de distintos libros, profesora e investigadora. Belén, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir esta conferencia de derechos digitales. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Ernesto, presidente de AMCID. Muchísimas gracias, Viviana Beatriz, que me ha precedido. Es un placer, en nombre propio, en nombre de IFCLA, aceptar esta invitación a estar hoy con ustedes y vincular los dos ámbitos a ambas partes del charco, como decimos, en estas cuestiones de tanta relevancia para el presente y para el futuro de la ciudadanía, en definitiva. Una breve nota, si me permiten, sobre IFCLA, en paralelo con el comentario que hacía Viviana en estos instantes que me precedían sobre FIADI. Sorprendentemente, digo sorprendentemente porque nos hemos encontrado las dos federaciones más recientemente en los últimos años, y tenemos una colaboración excelente desde ese momento. Decía, con unos pocos menos años de trayectoria, pero también IFCLA, que es efectivamente la International Federation of Computer Law Associations, con sede en Bruselas. Tenemos hemos hecho 35 años de vida este pasado verano, que los celebramos en el Congreso de Helsinki, en Finlandia. Nosotros celebramos congresos, conferencias bienalmente y entre periodos, webinars, publicaciones y diversas presentaciones y colaboraciones entre nuestros miembros. Actualmente, como decía, estamos llevando a cabo una intensa colaboración tanto con AMCID como con FIADI, de la cual me congratulo, y también con los demás miembros actuales de la federación, como sería la Asociación Española de Expertos en Materia de Derecho TIC, ENATIC, de la cual también me honro en ser vicepresidenta. Tenemos además la Asociación Noruega, la finlandesa, como comentaba hace un momento, la inglesa, la francesa, tenemos la australiana recientemente también, Dinamarca, Alemania, Suecia, Holanda, Brasil y Canadá. Espero no dejarme en ninguna. Como decíamos, como actividades principales organizamos bienalmente una importante conferencia internacional, cada vez en una ciudad europea diferente, y también contamos con algunos miembros que son organizaciones gubernamentales internacionales, no miembros, porque los miembros, como decía, son asociaciones nacionales, pero en este caso serían ONGs observadoras, como lo es ITEC Law, la International Technology Law Association, y nosotros como FIADI tenemos también el honor de ser ONG observadora en los trabajos de la OMPI WIPO.
sin más, por parte de la presentación de IFCLA, y reiterando el agradecimiento a la Academia Mexicana por la invitación y cariñosa presentación, querría aprovechar el fabuloso terreno que me ha dejado ya sembrado Viviana sobre el entorno y digamos, el territorio en que nos movemos para la regulación o no de los derechos digitales, en función de si lo entendemos como una necesidad o no. Efectivamente, como también comentaba ahora Ernesto, hay una gran discusión en la academia sobre si necesitamos o no positivar los derechos digitales, sobre si ya existen y se trata de reinterpretarlos conforme a las nuevas necesidades socioeconómicas que tenemos en la actualidad, o no, o necesitamos editar nuevos derechos digitales en función de las necesidades y los desarrollos pues también socioeconómicos que tenemos en los últimos tiempos. Como sabréis, en el entorno europeo y español, que puedo comentar mejor en particular, ha habido una gran iniciativa en positivar una Carta de Derechos Digitales, y en julio del año 21 se publicó, como decía, la Carta Española de Derechos Digitales, que ha sido presentada ya en la OCDE, en Naciones Unidas y en otras instancias internacionales. Esta Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España cumple con uno de los mandatos de la Agenda España Digital 2025 y recoge en 6 categorías principales 25 derechos digitales que, con su permiso, vendré simplemente a citar sin desarrollar, porque no tenemos tiempo en la convocatoria actual, y a continuación, si les parece oportuno y respecto de algún derecho o principio en particular, podemos desarrollar más en el turno de Q&A o preguntas por parte del público. Como decía, son 6 categorías que a su vez recogen 26 derechos digitales que organizaciones públicas y privadas, así como los propios ciudadanos, deben respetar y garantizar, según reza la propia Carta. Es importante señalar, al hilo de lo que veníamos comentando tanto Viviana como Ernesto, que en España ya existían leyes que contemplaban diferentes derechos digitales, como por ejemplo la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales de 2018, que desarrolla en lo necesario en el entorno español el Reglamento General de Protección de Datos. Teníamos también, más antigua esta, la Ley Orgánica de Protección Civil de Derecho al Honor y a la Intimidad Familiar y Personal. Tenemos la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, tenemos la Ley de Comercio Electrónico, tenemos la propia Constitución Española, etcétera, que delimitan ya ciertos derechos digitales. La positivación, entre muchas comillas, de esta Carta de Derechos es relativa, puesto que se trata no de una norma, sino de una declaración que, como es obvio, no es ni vinculante ni obligatoria, salvo en aquellos derechos digitales que ya estén contemplados en las normas que comentaba, como por ejemplo los derechos de acceso, rectificación, supresión, etcétera, que ya están positivados en otras normas. El objetivo, Viviana lo adelantaba perfectamente. Es obvio que el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y de Internet hace que las leyes que hasta ahora regulaban su uso y sus límites estén ya por detrás de lo que son los desarrollos. De manera que los derechos fundamentales de los ciudadanos podrían verse vulnerados en este nuevo ámbito digital. Sin más, entraré como decía, a listar las categorías y los derechos en particular, sin entrar en ninguno a desarrollarlo, sin perjuicio de que después podemos
hacerlo si les parece oportuno. La primera categoría sería la categoría de los derechos de libertad. Y cito la Carta Española. En primer lugar, los derechos y libertades en el entorno digital. En segundo, el derecho a la identidad en el entorno digital. En tercer lugar, el derecho a la protección de datos, el derecho al pseudo-anonimato, el derecho a la persona a no ser localizada y perfilada, el derecho a la ciberseguridad y el derecho a la herencia digital. Estos derechos, como observarán, reconocen la identidad digital y el derecho a protegerla. Están basados en los derechos y libertades ya reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución Española y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y otros tratados y acuerdos internacionales de los que España es parte en el ámbito de los derechos digitales. Esto en cuanto a la primera categoría. Pasamos a los derechos de igualdad, que serían el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, el derecho al acceso a Internet, la protección de las personas menores de edad en el entorno digital, la accesibilidad universal en el entorno digital y las brechas de acceso al entorno digital. Todos estos, como ven, relacionados con la defensa y el respeto a la igualdad y la no discriminación, tanto desde la perspectiva del acceso a Internet y del uso de las nuevas tecnologías, como desde la perspectiva del comportamiento y las acciones llevadas a cabo dentro de los entornos digitales por parte de organizaciones y por parte de los ciudadanos. En tercer lugar estaría la categoría de los derechos de participación y de conformación del espacio público, incluyendo el derecho a la neutralidad de Internet, a continuación la libertad de expresión y libertad de información, seguidamente del derecho a recibir libremente información veraz, el derecho a la participación ciudadana por medios digitales, el derecho a la educación digital y los derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con la administración pública. En este apartado, como ven, la Carta reconoce el problema que actualmente y en el futuro pueden suponer la desinformación y las llamadas fake news o los bulos, y cómo Internet, en especial las redes sociales, facilitan su difusión, la difusión de estos contenidos que pueden ser potencialmente dañinos para la sociedad y los propios sistemas democráticos. Se reconocen derechos relacionados con la libertad de expresión e información y el derecho a recibir información veraz y la necesidad de educar a la ciudadanía para un uso responsable y crítico de los medios. Finalmente, también se reconoce el derecho que tienen los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas. A continuación, vendría la categoría de los derechos en el entorno laboral y empresarial, incluyendo los derechos en el ámbito laboral y la empresa en el entorno digital. Y aquí se trata de los derechos digitales aplicados en este ámbito laboral y empresarial, que en los últimos años ha comenzado a tener mayor impacto debido al uso de dispositivos digitales para el desarrollo de las tareas laborales, así como el posible control del empresario y también por el impacto del trabajo a distancia. Son también derechos digitales orientados a proteger el tiempo de descanso de los trabajadores, así como su intimidad personal y familiar, y regular o acotar el control del empresario de este uso de los dispositivos. Finalizo con la última categoría, que es la de los derechos digitales en entornos específicos y que incluye unos cuantos entornos distintos, variopintos, como sería el derecho de acceso a datos con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica, estadísticos y fines de innovación y desarrollo, el derecho a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible, el derecho a la protección de la salud en el entorno digital,
los derechos ante la inteligencia artificial. Antes de abrir esta sesión hablábamos muy animadamente sobre toda la actualidad y la disrupción que está trayendo los más importantes sistemas que se han puesto a disposición general del público en los últimos meses. A continuación, la libertad de creación y del derecho de acceso a la cultura en el entorno digital y finalizando con los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías. Esa es la descripción un poco, pues como ven, con bullet points de lo que es la Carta Española de Derechos. Menciona la propia Carta en su apartado garantía de los derechos en los entornos digitales, la necesaria creación de mecanismos de autorregulación y control propio dentro de los entornos digitales y para el uso de las tecnologías, así como el procedimiento, Viviana también lo destacaba hace un momento, para la resolución alternativa de conflictos que puedan surgir en el entorno digital. Se destaca además que el Gobierno, dentro del ámbito de sus competencias, deberá adoptar las disposiciones oportunas en garantía de la efectividad de los derechos digitales recogidos en la Carta. Finalizo con un minuto adicional más, solo, para hablar también de la Declaración Europea de Derechos Digitales y Principios, que así se ha llamado finalmente. Se ha publicado recientemente por parte de la Comisión Europea, como saben ustedes. No se ha desarrollado todavía, se habla en la propia web de la Comisión de los Next Steps, pero los principios sí que están delineados y verán cuando se los comente que coinciden bastante con los derechos que veníamos también perfilando de la Carta Española. Se habla, insisto, en cuanto a principios, de que las personas han de estar en el centro, lo cual incluye el derecho a la protección de los datos personales y también como nota adicional que los grandes players sean responsables y actúen de manera segura en el entorno digital. En segundo lugar, el principio de solidaridad e inclusión, que incluye la participación de todos sin sesgos y el acceso de todos y para todos en el entorno digital. A continuación viene el principio de libertad de elección y entorno seguro y libre de contenidos dañinos. A continuación, el principio de participación en el proceso democrático. Y para finalizar, el principio de la seguridad en el entorno digital para todos los usuarios de todas las edades y condiciones, los cuales han de tener habilidades y han de ser protegidos en su manejo del entorno online. Y con eso, y esperando no haberme pasado demasiado el tiempo asignado, devuelvo la palabra a mi querido Ernesto. Muchas gracias, Belén, también por la excelente exposición. Y mientras nuestros invitados en la sala de Zoom preparan sus preguntas, me gustaría, para compensar un poquito los minutos, si te parece bien, Viviana, hacer algún comentario respecto a lo que nos ha expuesto Belén, que ha sido pues una forma de detallar cierta categoría de derechos digitales. No sé si quisieras agregar algo respecto a la perspectiva de Latinoamérica. Mientras tanto, le pido a quienes nos acompañan en la sala que preparen sus preguntas, nos escriban en el chat quién quiere realizar alguna pregunta, sea cámara abierta o pueden escribir en el chat y yo la leo para las invitadas. Bien, gracias Ernesto. Sí, ha sido exhaustiva la exposición de Belén en cuanto al catálogo de derechos digitales que la Carta Española menciona. Y bueno, aquí quiero poner el acento en los derechos laborales que tanto se mencionan porque, bueno, sabemos que la pandemia llegó, nos obligó a trabajar, a teletrabajar. En Argentina, por ejemplo, de inmediato se sancionó la ley de teletrabajo. Hay otros países que todavía no las tienen reguladas y es necesario que avancemos en ese sentido para que cada uno
pueda tener los derechos reconocidos y sepamos también dónde están los límites en cuanto a un trabajador tiene derecho a desconectarse, siempre se habla de la desconexión digital, tiene derecho a no ser molestado en sus espacios de privacidad y también tiene derecho a gozar, aunque esté realizando su trabajo en línea desde su casa, de los elementos informáticos, ya sean su computadora o su teléfono o su conexión a internet, a cargo de quien se la tiene que brindar, de la misma manera que se la estaría brindando si estuviera trabajando en las oficinas de la empresa. Esto creo que es fundamental. Además, decimos que la inteligencia artificial tiene que ser un complemento, siempre ponemos el acento en eso, aunque estamos viendo que muchas veces, lo vemos a diario, la inteligencia artificial avanza más allá de esto, del complemento. Avanza en algunos casos dejando de lado al ser humano. Y esto no lo debemos permitir porque tiene que tener justamente un límite, porque tenemos que saber hacia dónde apunta nuestra sociedad. Hay muchas personas que todavía requieren de mucha capacitación en el área tecnológica para poder ejercer sus derechos como corresponde, porque de otro modo habrá muchas personas que se quedan sin la posibilidad de realizar un trabajo por falta de capacitación. Y esto corresponde a políticas públicas de los gobiernos que preparen a las personas para esto. Estos déficits los vemos en muchos de los países latinoamericanos, donde todavía estas cuestiones no están debidamente visibilizadas, y no podemos ponerlas bajo la alfombra porque la tecnología avanza en progresión geométrica a pesar nuestro. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, pero ya las tecnologías cuánticas están a la puerta, los chinos están trabajando muy fuertemente en esto, IBM tiene computadoras cuánticas, la NASA lo tiene, Google lo tiene, entonces tenemos que mirar hacia dónde va nuestro mundo para dar respuestas certeras a los ciudadanos. Así que bueno, no me quiero extender más porque veo que hay personas que están preguntando. Muchas gracias. Solo reforzar esta idea de todas las realidades en su cambio constante, pues requiere una adaptación por parte de los individuos, de las organizaciones, y acompañado de esto está la necesidad de capacitación, de entrenamiento y de también renovar nuestra forma de concebir el mundo y de adaptarnos en nuestro comportamiento, ¿no? Este nuevo pacto social en el entorno digital creo que es muy importante. Pasamos ahora con las preguntas. Le doy el uso de la voz a Laura para que nos haga la pregunta a través del uso del micrófono, de la cámara. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Qué gusto saludarlas y felicidades de nuevo a la academia, de la que agradezco ser integrante, por organizar estos desayunos, ¿no? Creo que es una forma pues muy interesante de compartir experiencias. Ya veía aquí preguntas de, bueno, ¿y cómo creerían que podríamos nosotros trabajar con eso? A mí me gustaría poner sobre la mesa al menos dos debates que yo internamente todavía sigo pues sí, pensando, ¿no? Que uno es respecto, porque mencionaban muchos derechos digitales, y entonces aquí está como académicamente, ¿no? Está esta perspectiva de si los derechos, o sea, si deben de considerarse derechos digitales o de todos modos todos son derechos, y entonces son derechos humanos, derechos constitucionales, derechos fundamentales, derechos, ¿no? Y aparte tienen un contexto digital. No sé, o sea, y estas dos perspectivas tienen pues sus aristas, ¿no? Los que están a favor de llamarles derechos digitales reconocemos, ¿no? Porque claro que la realidad virtual es muy distinta de la realidad física, y entonces tienen que regularse de una manera distinta, pero a la vez está, creo que este debate y que no necesariamente implica derechos como los conocemos, ¿no? Como regulación y creo que aquí es muy interesante, ¿no? La carta, o sea, pero como letras escritas, ¿no? Sino como código que regula, sobre todo ante las nuevas tecnologías que hablaba la profesora Viviana. Y por otro lado están los derechos, está como la necesidad de aceptar que de todos modos tenemos derechos, como les llamemos, en el mundo digital. Entonces,
No sé, me gustaría saber como cuál de estas dos perspectivas les convence más a ustedes o cómo lo han llegado a pensar o cómo les ha funcionado para avanzar y visibilizar pues esta necesaria regulación, independientemente del cómo, ¿no? Y en este cómo me gustaría justo hablar del rol de las otras formas de regular o de las otras formas de generar activismo para que se reglamente, pues sí, para que haya reglas claras más allá de si hay legislación o no, pues este tipo de tecnología precisamente rumbo a estas, pues sí, a estas tecnologías que ni siquiera entendemos, ¿no? O sea, que creo que si se pregunta en general a las legislaturas, pues no es un tema que ni siquiera con parlamentos abiertos se entiendan, ¿no? Porque es muy, muy técnico. Entonces, como qué otros tipos de mecanismos, ¿no? Ya se llame, sea que sean código o data-driven law o code-driven law o cartas o incentivos o behaviors o lo que sea, ¿no? O sea, como qué tipo, qué movimientos o mecanismos ustedes han encontrado relevantes o útiles en esta necesidad de poner, ya lo decía, ¿no? Como determinar límites claros a ciertas conductas que se están observando, de hecho. Entonces, pues son como esas dos cosas, ¿no? Como este debate, ¿qué opinan? O si tendría algún sentido generar ese debate que existe, pero si hay que ponerle atención o no, de derechos digitales versus derechos tradicionales en el contexto, o qué otras formas de hecho proteger estos derechos que no solamente sean la ley en sentido formal y material. Bueno, como me has nombrado, comienzo para decirte que desde mi punto de vista, todos son derechos fundamentales, todos, sean digitales, sean de primera generación. La libertad es un derecho de primera generación que va a seguir estando en cualquier entorno que sea, en cualquier entorno. Entonces, como derechos fundamentales que son, le debemos protección. Detrás de la tecnología, que la tecnología avanza y como decíamos recién, a pesar nuestro, también tenemos que ver que hay modelos de negocios y esos modelos de negocios van a seguir en aumento, pero también, como decía, es tarea de los gobiernos regular este tipo de situaciones para que no avancen contra los derechos fundamentales estos del ser humano. Yo creo que dada la importancia y el entorno, si comprendemos de qué hablamos cuando hablamos del entorno electrónico, nos vamos a dar cuenta que estas regulaciones tienen que ser a nivel global. Ya no sirve lo regional. Sí, podemos tener una ley que se adapte, pero al estilo de las leyes uniformes de UNCITRAL, que los países pueden ir copiando, tomando para sus modelos, nosotros necesitaríamos también seguir basándonos en ese modelo para regular, entre comillas, todas estas situaciones digitales que nos van a ir afectando cada vez con más rapidez, porque esa es la importancia del punto. Necesitamos legislación flexible que pueda ser rápidamente ayornada, porque los sistemas arcaicos que tenemos de legislación hacen que el Congreso se tenga que reunir, se tiene que votar una ley, y está bien, porque estamos en democracia, pero son sistemas lentos y estamos en un entorno que es eminentemente dinámico y que requiere otro tipo de agilidad. Hoy los negocios son ágiles, entonces también las regulaciones tienen que ser ágiles, porque si no el derecho va a ir siempre muchos pasos atrás de lo que ocurre en el mundo, y eso es lo que puede generar vulneración de derechos. No me quiero extender y le paso a Belén para que dé su comentario también. Estupendo, no puedo estar más de acuerdo. Viviana, hablabas de los modelos de UNCITRAL y la armonización que traían en las respectivas materias, o la necesidad, dicho de otra manera, de crear estándares internacionales. Sería del todo deseable, pero si me permitís, yo voy a ser pesimista o realista pesimista en que eso vaya a suceder, al menos a un
medio o corto plazo, porque no veo la política, no veo la geopolítica, sobre todo en eso. Pensar, por ejemplo, traigo a colación, si me permitís, un ejemplo de nuevo local de España. En su día, hace más de, yo diría que entre 8 y 10 años, se intentó por parte de la Agencia Española de Protección de Datos a realizar o proponer unos estándares internacionales, en los que además tuve la suerte de participar en su redacción. Era un proyecto absolutamente apasionante, ilusionante. No fue posible. Es muy difícil. El enfoque hacia la materia de protección de datos, como sabéis, es radicalmente diferente en Europa y en Estados Unidos y en Asia, ¿no? Un poco, si me permitís, la simplificación, los 3 polos, ¿no? En la Unión Europea, los datos, la idea, el concepto es que los datos pertenecen a su propietario, a la persona física. En Estados Unidos es que los datos pertenecen al consumidor. Dicho de otra manera, solo en cuanto que consumidor, los datos de carácter personal quedan protegidos por las diferentes legislaciones, ya estatales, ya federales. Y el concepto totalmente antagónico desde el otro lado, desde Asia, en particular China, y es que los datos personales de los ciudadanos son del gobierno. Entonces, partiendo de ese distinto approach o enfoque, yo creo que la armonización es muy complicada, ¿no? Desde nuestro pequeño entorno europeo ya nos cuesta, ¿no? poner digamos, en debida alineación los diferentes, no solo sistemas jurídicos, sino ya los pensares, ¿no? los sistemas y las tradiciones jurídicas, sobre todo en el entorno administrativo. Sabéis que, aunque se ha luchado y se ha puesto digamos, medios para ello en el Reglamento General de Protección de Datos, aún existe mucha disparidad en la manera en que las diferentes agencias de supervisión están sancionando el mismo tipo de conductas. ¿Y por qué? Porque esto es heredero del derecho administrativo, que es tan diferente en cada uno de los países, ¿no? Hay unas nuevas guías de las instituciones europeas para armonizar todo lo que es el procedimiento sancionatorio, en particular el importe de las sanciones, y vamos a ver, porque hasta ahora no hemos tenido ni mucho menos ni de lejos la uniformidad que se deseaba con la puesta en funcionamiento del reglamento. Eso como ejemplo. Y por acabar con el comentario que hacías, Laura, yo estoy totalmente contigo que no todo tiene que ser derecho, que modernamente, sobre todo, es muy importante, y en cada una de las nuevas normas que vemos, la EAC, por ejemplo, en Europa, que es la propuesta de reglamento, pero ya venía también en el Reglamento General de Protección de Datos, en el GDPR, la apuesta por la autorregulación, ¿no? Por el soft law, por el self-regulation, los códigos de conducta, es decir, en aquello en que la norma no nos obliga, que sean los diferentes sectores que se autorregulen para cumplir la norma, ¿no? Y potencialmente, así también está previsto en el proyecto de ley de inteligencia artificial, potencialmente que aquellos sistemas de inteligencia artificial que no sean de riesgo elevado cumplan también con los requisitos y condiciones que se establecen en la futura reglamento para los sistemas de alto riesgo, ¿no? Mediante mecanismos de códigos de conducta de libre adopción, ¿no? Lógicamente, yo creo que unos complementan a otros, y todo no puede ser derecho o no debería ser derecho positivo, salvo, de acuerdo totalmente con Viviana, cuando estamos hablando de derechos fundamentales, que estos sí tienen que estar positivados, tienen que solo estar redactados negro sobre blanco, sino además garantizados por las diferentes políticas de los diferentes estados para que realmente se cumplan. Podríamos estar hablando, yo creo que muchos minutos, horas, sobre cómo algunos de los derechos fundamentales de la Carta Magna, por ejemplo, en España, y estoy segura que en muchos otros entornos, no están garantizados, no se están viendo cumplidos. Y lo dejo ahí. Muchas gracias, Belén.
Pues les voy a compartir dos preguntas para que las podamos abordar en conjunto. La primera de ellas es de parte, bueno, con un comentario de contexto, Gustavo Amoni desde Venezuela. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Bueno, antes también, muchas gracias a Laura por acompañarnos. Dice Gustavo, buenos días, buenas tardes. Partiendo de la pregunta de Viviana, estimo necesario interpretar las normas vigentes para incluir las TIC, pero esto solo mientras se regulan expresamente. Y pregunta, ¿creen que son suficientes las regulaciones éticas o apoyarían regulaciones jurídicas? Parece que esto más o menos estuvo abordado en sus participaciones previas, pero si quieren agregar algo, adelante. Y la segunda, de parte de Sandra Rodríguez, igual, gracias Sandra por acompañarnos, dice, buenos días a todos, gracias por las ponencias, excelentes presentaciones. Pregunta, ¿cómo podríamos alfabetizar a países en vías de desarrollo para difundir sus derechos? Ahora sí, les dejo para que nos apoyen con la respuesta a estas dos. Adelante, Vivian. Sí, bueno, muchas gracias y un saludo a Gustavo Amoni, que ha hecho la pregunta. Claro, Belén lo acaba de responder, ¿no? El tema de los códigos éticos. Bueno, desde que apareció Internet estamos con la idea de si hay que regular o se puede directamente manejar con estos códigos de ética. Yo creo que hemos visto que no es suficiente con la ética. Lo hemos visto a lo largo de estos últimos 20 años, que ha sido necesario tener regulaciones para poder ejercer estos derechos fundamentales que tenemos. Y se ha hecho así, por pedazos, por los países. La Unión Europea, bueno, como trabaja en bloque, a través de directivas o de reglamentos, lo puede hacer con más facilidad. Pero respondiendo a la pregunta de qué pasaría en los países en vías de desarrollo, como es en Latinoamérica, estamos viendo que los países van legislando por partes. Cada uno va tomando las leyes, va dictando sus leyes. ¿Cómo podríamos alfabetizar, dice la pregunta de Sandra, para difundir los derechos digitales? Bueno, son políticas públicas, son los gobiernos los que tienen que digamos, mostrar al público a través de los medios de información masiva estos derechos y cómo protegerlos. Mucho se hace, bueno, en cada uno de nuestros países entiendo que habrá, por ejemplo, en la Argentina se hace a través de la televisión, mucho se hace a través de la televisión mostrando cuáles son estos derechos y cómo protegerlos y a qué canales hay que denunciar si alguno de estos derechos está vulnerado. Entiendo que es por ahí que tenemos que tratar de hacerlo. Y también la pregunta ahí dice si podría dar algún ejemplo de derechos digitales. Sí, por supuesto, de deberes digitales, dice, de deberes digitales. Todos tenemos deberes digitales, como es respetar la libertad digital del otro, la privacidad del otro, los datos, no publicar información, imágenes que los otros no hayan admitido que se puedan publicar, no compartirla cuando son datos privados. Todos sabemos cuáles son los datos privados o que pueden ser sensibles. Tenemos que respetar esa libertad del otro, no ser abusivos con nuestras conductas, respetar la propiedad intelectual, los contenidos de los otros. Todos estos son deberes que como ciudadanos tenemos y tenemos que reconocer. Y también no solo de las políticas públicas de los gobiernos, sino que también desde la educación más básica de la escuela primaria, en todos sus niveles y hasta llegar a la universidad, tiene que sembrarse esta alfabetización sobre nuestros derechos digitales, que como se dijo antes, los derechos digitales no son más que los derechos fundamentales extendidos al ámbito electrónico. Absolutamente de acuerdo y solo un apunte o un ejemplo que me parece muy claro en esta discusión de si existen solo derechos o también obligaciones. Está claro que la otra cara de cada derecho es una obligación para la misma o para otra persona. Pero, por ejemplo, en
el ejemplo que Viviana sacaba a colación de los derechos en el ámbito laboral y digital, que os puedo asegurar que están muy desarrollados en el ejemplo de la Carta Española, pensar que cada uno de los derechos que se han establecido para los empleados, no solo empleados, sino también colaboradores externos, etcétera, se traducen en un deber, en una obligación para el empresario. En muchas ocasiones son de hacer, en otras ocasiones son de no hacer. ¿De acuerdo? Simplemente que la Carta ha tenido un enfoque de derechos porque en definitiva se trata de garantizar derechos fundamentales, pero digamos, la obligación paralela o recíproca está en las otras partes o en la propia parte de respetar esos derechos y eso siempre se traduce en una obligación. Respecto del tema de la alfabetización o de la difusión, quería traer a colación un ejemplo que me parece muy, muy interesante y es la primera vez que lo veo revisando estos días la Carta Europea, que es esta, por si tenéis interés lo podéis buscar en internet, es Declaration on Europe Digital Rights and Principles, la que acaba de comentar, que se ha publicado ahora y está por desarrollar, se basa en estos 6 principios. Es muy interesante como hay una infografía que está dedicada a los niños, por ejemplo, ¿no? Los niños que dicen, ¿no?, que son los nativos digitales, y hay un libro muy interesante que habla de los huérfanos digitales, ¿no? En el fondo, ¿no?, a aquellas generaciones que ya han nacido en el entorno digital, pero no necesariamente tienen la formación y la sensibilización sobre los riesgos, ¿no? Pues hay esta infografía sobre la Declaración Europea en dibujos para que la conozcan los niños. Y no lo he revisado, pero seguramente en los canales, en las redes sociales de la Comisión Europea estará esta infografía. La Agencia Española de Protección de Datos habrá como lo estaba pensando a medida que hablaba, también tiene infografías muy, digamos, user-friendly, para que se entienda mediante esquemas, dibujos y en todo caso una presentación más dirigida a los diferentes entornos a los que se dirige de los derechos, ¿no? Una traducción de nuestro lenguaje jurídico, nuestro lenguaje de adultos para los otros implicados socialmente, que en muchas ocasiones pues, son niños o menores o no, son jóvenes o son personas mayores que tampoco están en la mejor disposición de atender a los riesgos del entorno digital. Muchas gracias, Belén. Pues, adelante. Ernesto, me gustaría decir que dentro de lo que mencionó Belén de la Carta está el derecho a la educación digital. Y entonces allí tenemos que ver que muchos de nuestros países siguen manteniendo a los niños, que son estos nativos digitales, en una educación casi del siglo XIX, no del siglo XX. Una educación que hoy, a través de lo que vemos del chat GPT que recién mencionábamos, ya prácticamente se vuelve tan obsoleta que los propios nativos digitales se aburren con esta educación. A muchos niños, vulnerando sus derechos, se los trata como hiperactivos porque se aburren en la clase, quieren hacer más cosas, el sistema educativo no da respuesta acorde. Entonces ahí hay mucho para revisar, para dotar a esta generación que está comenzando su vida de la educación que realmente les va a servir para lo que es el siglo XXI. Pensemos que son otros los paradigmas muy diferentes de los que crearon esa educación, y es ahí donde tenemos que poner el foco y la mirada para que esos hoy niños sean los líderes del mañana, que puedan tener el conocimiento, la capacitación y llevar este mundo hacia donde tiene que ir. Nada más quería hacer esa acotación. Excelente, muchas gracias, Viviana, gracias también a Belén. Pues un último espacio por si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta a través de la cámara usando un micrófono. Alguien que no haya participado, desea preguntar algo. Aprovechen, tenemos aquí pues, a 2 grandes referentes del tema de derecho digital y representando también a 2 organizaciones pues, de un valor importante a nivel internacional.
con la IFCLA y la FIADI. Bien, antes de pasar con ustedes, Viviana y Belén, para hacer un comentario de cierre, me gustaría agregar que en esto que han señalado, nosotros tenemos como profesionales del ámbito del derecho digital, quienes están en la sesión, quienes nos acompañan también acá en vivo, pues un papel muy importante en esta labor de divulgación de derechos digitales, porque tenemos que mantener claro que aquellos derechos que no se conocen, no se ejercen o se ejercen poco. Y cuando un derecho no se ejerce y no se hace parte de la vida cotidiana de las personas, deja de tener sentido el texto constitucional, el texto legal e incluso la razón de ser de muchas instituciones. Entonces, me parece que entre todos los compromisos y las labores que debemos hacer como profesionales está, pues, contribuir a divulgar estos derechos, cuál es la razón de ser, cuál es la importancia de ejercer y cómo desde distintas trincheras del servicio público, desde el ámbito privado o académico, podemos contribuir a que haya más derechos, a que se viva en un entorno de más derechos. Entonces, dejar ese mensaje para todas y todos quienes estamos en esta sesión. Y ahora sí, paso con ustedes para un mensaje de cierre, de despedida. Por favor, Belén, adelante. Pues muchísimas gracias, Ernesto. No podría añadir nada más acertado a lo que acabas de decir. Creo que las instituciones que representamos aquí, tanto AMCID como FIADI y IFCLA, están justamente también en esa labor de divulgación, si bien principalmente dentro de nuestros entornos principales, desde el momento en que pues, publicamos libros, artículos, conferencias, contenidos varios, etcétera, en las redes que en general están a disposición del público. Creo que contribuimos en alguna medida a esa divulgación y a ese conocimiento. Nada más por mi parte, ha sido un gran placer como siempre compartir esta tarde para mí, mañana con ustedes. Les deseo un buen resto de día y de semana y hasta la próxima por mi parte. Bueno, por mi parte solo me quedan agradecimientos a AMCID por esta invitación, en especial a Ernesto, que también lo ha organizado, a Belén por su compañía, por su aporte fundamental desde la visión europea, y bueno, decirles que estamos a disposición para todo lo que pueda ayudar a visibilizar estas situaciones, para que nadie se quede sin conocer sus derechos, para que se pueda avanzar en estas temáticas, porque solo nos esperan más y más disrupciones. Es así nuestro mundo, es así el gran cambio que tenemos, donde hasta el cambio cambió. Antes se decía que el cambio es lo único que permanece. Bueno, hoy también el cambio cambió. Así que tenemos que estar alertas, tenemos que seguir manteniendo nuestros derechos y visibilizar cuáles son los nuevos en base a los riesgos que esta sociedad tecnológica va produciendo. Así que a través de nuestra organización de FIADI, pongo a disposición todos los mecanismos, ya sean mediante artículos, los libros que publicamos, los webinars que hacemos, jornadas y congresos, ya sea virtuales o presenciales, para visibilizar esto, y me presto también para cualquier conferencia o charla que sea necesaria en cualquier institución educativa donde podamos poner nuestro aporte y nuestro granito de arena para avanzar en esto. Desde ya, muchas gracias a los que participaron también con su presencia. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ambas. Un aplauso desde acá y un agradecimiento especial a ambas, a Viviana Beatriz Luz Clara, presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. Saludo a las colegas, a todos quienes nos acompañan desde la FIADI a través de la plataforma de Zoom. Y también muchas gracias a Belén Rivas Sánchez, presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones de Derecho Informático. Pues les enviamos un abrazo hasta donde estén. Cuídense mucho, les agradecemos nos hayan acompañado y esperamos que nos veamos el próximo mes para la próxima conferencia. Así que hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos.